Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie sobre la salvación y en esta ocasión vamos a seguir, como ustedes tienen ahí también, la imagen, los aspectos ontológicos contingentes. Ahí tenemos todos los términos que hemos estudiado o estamos estudiando. Los que están más en plomo son los que ya hemos visto. Y en esta mañana vamos a ver algo de la santificación. ¿Qué significa? ¿Cierto? Y cuál es la idea de lo que la Biblia nos enseña. Por eso una buena pregunta o buenas preguntas son las siguientes. Dice ahí, ¿a qué se refiere la Biblia con ello? Con el término, o el término que implica el concepto de santificación o santidad, que son sinónimos. Pero antes, ¿qué les parece si oramos nuevamente para que el Señor nos guíe a todos, que podamos comprender su palabra? Señor, en esta hora te rogamos que tú nos ayudes a todos. Es tu palabra la que abrimos esta mañana. Ella es la que queremos entender, pero también, sobre todo, aplicar a nuestra vida. Señor, el conocimiento bíblico es tan necesario para el crecimiento espiritual, pero también para un sano crecimiento espiritual. Padre, tu palabra insiste en ello. El énfasis de las epístolas es conocer tu palabra, es conocer la doctrina. Y por sobre todas las cosas, Señor, es, por supuesto, llevar a cabo en la práctica todo aquello que está explicado claramente en tu palabra. Señor, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra para poder, sin duda, crecer espiritualmente de manera sana y, por sobre todo, en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La santificación, la santidad son conceptos que son muy grandes desde el punto de vista bíblico. Son conceptos, vale la redundancia, conceptos que implican varias ideas. Y mi idea esta mañana es poder adentrarnos en este concepto de la santificación. La Biblia dice que debemos ser santos. Pedro dice, cierto, en su epístola, sed santos porque yo soy santo. Eso dice Dios con respecto a quienes son sus hijos. Si usted es creyente en el día de hoy, debería, cierto, tener como meta no solamente el enriquecimiento, cierto, de sus arcas personales, cierto, ni sus sueños, sino ser santo. Bueno, si Dios lo bendice en otra área, perfecto, para que pueda bendecir a otros, a la iglesia, a la obra. Pero una meta que tenemos que pensar es, ¿cómo ser santo? ¿Soy santo? ¿Estoy siendo cada vez más parecido al Señor? Esta es la razón por la cual también venimos a la iglesia, para poder agradar al Señor, para saber cuál es su voluntad. Recuerden que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos más de 3 años, ¿cierto? Constantemente conversaba con ellos, los instruía, les enseñaba. Pero nosotros tenemos su palabra aquí en medio de nosotros. Y Cristo de una u otra manera está presente justamente aquí en su palabra. Porque esta es la revelación del Hijo. ¿Se acuerdan de la epístola a los Hebreos? Que en los postreros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, ¿cierto? Y en el presente nos habló en Hijo. Y obviamente que la palabra del Señor registra la voluntad, no solamente del Padre, sino también del Hijo. Ahora, ¿qué es el concepto de santificación, santidad, ser santo? Todos esos conceptos, déjenme explicarlo con la siguiente introducción. Primero, la santificación está relacionada con palabras como santo y santidad. Tiene que ver con ello. Segundo, la santificación describe un proceso continuo, pero también un estado en que se encuentra alguien. ¿Ya? Repito, la santificación describe un proceso continuo y también un estado en el que se está o en el que se llega. No estoy hablando aquí de un estado, cierto, un estado sublime en el que podamos llegar como un tipo de categoría, cierto, que en el contexto en donde escribieron los apóstoles, por ejemplo, el gnosticismo, cierto, predicaba una especie como de estado superior al estado terrenal en que vivían algunos. No, eso no se trata aquí. La Biblia habla en otros términos sobre la santificación y lo voy a explicar. Definiendo un poquito el concepto. La santificación incluye la idea de, primero, posición. ¿Qué significa eso? Colocar aparte. Y ahí tenemos algunos ejemplos, quizás no los vamos a ver todos ahora, pero el primer concepto de santificación o santidad, ¿cierto? Ser santo es ser apartado. Y ustedes lo han escuchado muchas veces. Desde las escuelas dominicales los niños lo aprenden también y lo han aprendido así. Entonces, la santificación incluye el concepto de posición. Ser apartado, ¿cierto? Colocar aparte. ¿Quién coloca aparte? Dios pone aparte. Segundo, también tiene que ver con un concepto de dedicación.
¿cierto? Que es consagrar para algo específico. Obviamente que en el día de hoy los creyentes, por un lado, somos posicionalmente colocados aparte, pero también vocacionalmente hablando, tenemos un propósito diferente. Recuerden que el concepto de dedicación, como lo dice ahí, es consagrar para algo. Y déjenme mencionar algo interesante. Bueno, hace años, cuando éramos más jóvenes, ¿cierto? Y estábamos aprendiendo un poquito esto de tocar, como dice mi papá, en el país de los ciegos del tuerto, es rey, y aprendimos algo de música, ¿cierto? Algo nomás. Y generalmente quienes tocábamos o aprendíamos, tocábamos canciones mundanas, ¿cierto? De repente nos aprendíamos. Y muchas veces escuchamos, no, es que ese instrumento ha sido consagrado, no tienes que tocar eso. No sé si alguna vez escucharon algo así, ¿no? ¿Sí? El problema es que en la Biblia lo consagrado son las cosas vivas, no las cosas muertas. No puedes consagrar un instrumento, el instrumento, ¿qué va a responder? La vida es la que tiene que consagrarse, ¿me entienden? Yo tengo que dedicarme, y usted como creyente debe dedicarse en vida. Por eso que Pablo a los romanos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que se santifica es la vida, no las cosas. ¿Me entienden? Sin duda que hay cosas que son apartadas para Dios, como el templo. No vamos a hacer aquí una fiesta o cualquier otra actividad. Tratamos de tener cuidado en ello, porque esto ha sido consagrado para el Señor. Sin embargo, es la vida del creyente la que tiene que ser consagrada. Yo tengo que luchar, obviamente, conmigo mismo, con mi carácter, y eso tengo que entregar al Señor. No las cosas externas. ¿Ya? Entonces, santificación incluye la idea de posición, colocar aparte. Dios coloca aparte, vamos a ver algunos ejemplos. Dedicación, consagrar algo, ¿cierto?, para el Señor. Y finalmente también implica la transformación, que es un proceso espiritual continuo. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Juan 17:17? ¿Alguien puede buscarlo? Juan 17:17. ¿De memoria? ¿Por ahí? ¿Escucho? Santifícalos. Miren qué interesante. Jesucristo oró al Padre en la oración sacerdotal, precioso capítulo, Juan 17, y dice, orando al Padre, Señor, por favor, Padre mío, santifícalos. ¿A qué se referirá? Pónelos aparte o transfórmalos diariamente en su vida, que ellos vayan cambiando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santos? Por medio de la palabra. Y Jesucristo dijo, la única manera de que los creyentes podamos ser santos cada vez mejores, ¿cierto?, hijos de Dios obedientes a la estatura y la medida de Cristo, es por medio de su palabra. Por eso lo central en el culto, ¿qué debe ser? La palabra del Señor. ¿Ya? Seguimos avanzando. Otro concepto más. La santificación también es lo opuesto a lo que es común, secular o profano. ¿Cierto? Cuando hablamos de sed santos, cuando Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, está diciendo, no seas profano. No seas secular, no seas común. Lo que es común, ¿cierto?, en el contexto, ¿cierto?, de estas epístolas, del contexto judío, tenía que ver con lo que era profano, básicamente. Pero lo que era santo era apartado para el Señor, era consagrado para el Señor. Ahora, esto es más o menos la idea general del concepto de santificación. Avancemos entonces a otra cuestión que también tiene que ver con la santificación, y a veces se produce una confusión al no entender esta distinción. ¿Sí? Que la santificación incluye la idea de posicional y experimental, es más o menos la parte de dedicación, ¿o no? Sí, y vamos justamente para allá. Sí, sí, pero no, muy bien, muy buena acotación, porque dice posición, muy bien, habla de que Dios pone aparte algo. Pero la parte de la dedicación justamente es la parte experimental. Es como yo aquí en la vida muestro esa santificación. Gracias, Guido, mira. Notamos aquí los dos polos de la santificación. La Biblia enseña la santificación, ¿qué dice ahí? Posicional, y la santificación experimental. Algunas teologías sistemáticas hablan también de la glorificación, de la santificación escatológica, la que tiene que ver con que Dios nos pone aparte y nos lleva también a una esfera diferente. Pero yo al menos voy a usar estos dos conceptos, y mi propósito esta mañana es que al menos tengamos claro este concepto, estos dos polos de la santificación, ¿ya? Por ejemplo,
he visto la mala interpretación de algunos versículos, como por ejemplo el autor de Hebreos dice que debemos ser santos porque sin santidad nadie verá a Dios. Desde el punto de vista experimental, ¿quién es santo? En la plenitud, en el concepto pleno. Estamos fritos. ¿No se referirá a eso a la santificación posicional? Y eso es diferente. Dos conceptos entonces. Primero, notemos algunos versículos. Busquen por favor Juan 17 y 19. Solo un par de versículos para adentrarnos. Mi propósito esta mañana es solo que entendamos el concepto de la santificación posicional. El versículo de Juan 17, vamos a 17:19, habla de la santificación experimental. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hazlos más santos, hazlos más obedientes a tu palabra, decía el Señor, refiriéndose a los creyentes. Y la manera de hacerlo es por medio de su palabra. No por medio de los libros son buenos y hay que leer, ¿cierto? Buenos libros. Hermanos, lo único que santifica es la palabra del Señor. Hay muy buenos libros, podemos leer, es necesario. Quienes especialmente predicamos, estamos estudiando todo el tiempo. Mis hermanos que predican aquí también están estudiando todo el tiempo. Tienen que consultar por aquí y por allá. Pero el único libro que puede santificar es la palabra. Nada más que la palabra del Señor. ¿Qué dice Juan 17:19? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo dice, yo por mí mismo también me aparto para el Señor en este propósito, ¿cierto?, salutífero de la cruz, entre otras cosas. ¿Para qué lo hace Cristo? Para que también ellos sean santificados. Y noten, en la verdad. Y acaba de definir qué es la verdad. En Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una pregunta obvia, ¿importa la verdad? No, es que el amor es más importante, como dijo el hermano, ¿cómo se llama? No era Benedicto, no es muy hermano que digamos, ¿cierto? El Papa Juan Pablo II. No, hermanos, la verdad es relevante. El autor de Judas, ¿cierto? En la epístola de Judas dice, me ha sido necesario escribiros para que contendáis, como dice el texto ahí, ¿se acuerdan? Ardientemente por la fe dada una vez por todas a los creyentes. ¿Por qué? Y ahí él da la razón de por qué. Porque han entrado hombres liberales quieren distorsionar la verdad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de repente con estos atipos, ¿cierto?, de unidad que básicamente son artificiales. No hay unidad, hermanos, desde el punto de vista bíblico, si ignoramos la verdad. Y qué bueno que tenemos la verdad aquí, en 66 libros está revelada la Escritura, la palabra, la voluntad de nuestro Señor. Hechos 20:32, sáltense ahí por favor, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, Hechos 20:32. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, miren, para sobreedificaros y daros herencia con todos los que ya han sido apartados. Ahí está el concepto de santificación posicional. Dios apartó a los creyentes. Ya no están en el grupo de todos los condenados. Los creyentes están apartados en el grupo de los pecadores perdonados, que es un concepto diferente. Ahora, ahí tenemos los versículos, ¿cierto? Noten este siguiente versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Noten el deseo de Pablo para los creyentes de Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique. Miren el concepto, santifique, y ahí puede ser experimental o, ¿cierto?, posicional. Aquí se referirá al texto, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente aquí vemos el concepto de santificación posicional. El deseo de Pablo es que Dios preserve a los creyentes, y esa preservación no se encuentra en sus fuerzas o en mis fuerzas, porque la santificación posicional es lo que Dios hace. Dios aparta a los suyos y al mismo tiempo los protege. ¿Se acuerda de Juan 10? ¿Cuántas influencias nos pueden arrebatar, ¿cierto?, del peligro de apartarnos de Cristo, de acuerdo a lo que dice Juan ahí? Nadie las puede arrebatar de mis manos, dice el Señor, hablando de sus escogidos.
Ahora, avanza un poquito, hermanos, explicando un poquito más este concepto de la santificación posicional. Ahí tenemos, ¿cierto?, el concepto, el traslado espiritual del creyente. Primero vamos a Hebreos 10:10, por favor. Hebreos 10:10. Vamos a ver solamente 3 versículos esta mañana y vamos a profundizar en uno en especial. Hebreos, ¿cierto?, que estudiamos esta preciosa epístola que habla sobre la superioridad de Cristo, sobre sus prerrogativas como sumo sacerdote, el resultado de su expiación por nosotros. Y ahí está, Cristo santificó una vez por todas a los santificados. Hebreos 10 al 14. Noten que el autor está explicando los resultados de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Versículo 10. En esa voluntad somos, note, santificados, apartados, aparte. Aquí el concepto es básicamente el de santificación posicional. Vamos a explicar ahí y leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Cristo una ofrenda hizo y eficaz, completa. La salvación, mis hermanos queridos, no la asegura usted y yo, Dios la aseguró. Por eso es que el concepto de se perderá la salvación es un mal entendimiento de no entender lo que la Escritura dice y por sobre todo el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Cuando no entiendo el resultado de la obra de Cristo en la cruz, estoy dudando constantemente de la salvación. Pero la salvación desde el punto de vista bíblico se presenta como un acto definitivo de parte de Dios. No hay que agregar nada. Dios lo hizo todo y está completo. Por eso el texto dice, y en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? La voluntad del Dios. Dios estableció los términos de la salvación. Y dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El autor está comparando lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, diciendo, ¿se dan cuenta? La expiación en el Antiguo Testamento era una cuestión continua porque nunca hubo un sacrificio definitivo. Todo el tiempo tenían que presentar ofrenda, porque no eran capaces, las ofrendas en sí, de poder lograr un resultado final y definitivo. Sin embargo, la tesis del autor es, ¿saben qué? Pero Cristo logró por una sola ofrenda resultados definitivos. Sigo leyendo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y note el 12. Ese pero es tan precioso. Todos los peros en la Biblia son bonitos. Habitualmente tenemos a ver los peros como algo negativo. Pero Cristo, ahí está, ¿cierto? Pero Cristo solo, no mis obras y Cristo. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué interesante, Cristo está ahora a la espera a la diestra del Padre, esperando hasta que el Padre diga, ahora hijo, y Él vuelva y instaure no solamente su reino, sino traiga sus juicios también, que son revelados en la palabra del Señor. Y noten el resultado, 14, porque con una sola ofrenda, y este versículo es precioso, miren, hizo perfectos, ¿por cuánto tiempo? ¿A quiénes? A los santificados. Posicionalmente, si usted es creyente, genuino creyente, usted ya ha sido apartado, ya ha sido hecho perfecto en el sentido posicional. No estoy hablando del sentido experimental, porque todos nosotros pecamos. La diferencia, por supuesto, no voy a dejar esto así, es que los creyentes de verdad que pecamos y los creyentes genuinos pedimos perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La conciencia es lo que cambia en un creyente versus un incrédulo. Un incrédulo no tiene conciencia de pecado. Yo no he hecho nada, dice. Pero un creyente dice, no, creo que actué mal. No fue bueno lo que hice. Señor, perdóname. Y también, ¿qué es lo que hace alguien que es creyente? Pide perdón también. Ahora, porque por una sola ofrenda hizo perfecto, esa palabra es muy interesante. Hay una cabalidad que se hizo completa en el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos queridos, el culto debe ser cristocéntrico.
Nuestra alabanza y adoración, ¿a quién deben ser entregadas? A Cristo el Señor. Cantamos y tratamos de que nuestras alabanzas sean enfocadas a lo que Cristo hizo. Porque Él es el autor y consumador, dice el autor de Hebreos, de nuestra fe. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto, mire qué precioso, para siempre a los que han sido apartados, a los santificados. Ahora, segundo, vaya a Primera de Corintios, por favor, Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Versículos 1, 2 y 3. Segundo punto, los creyentes ya están posicionalmente separados. Bueno, la Biblia nos enseña eso. En Hebreos, Cristo santificó una vez por todas a los santificados. Por una sola ofrenda ya está definitivo eso. Posicionalmente los creyentes ya son santos, ya han sido apartados. ¿Qué nos dice 1 Corintios? Que los creyentes ya están posicionalmente también separados. Hay un énfasis también ahí. Note, Pablo llamado a ser apóstol, esta es la introducción de sus epístolas. Siempre en una carta hay una introducción protocolar, un saludo. Pero en las epístolas no es solo un saludo, hermano. Pablo usa términos súper potentes, digámoslo así, teológicamente hablando. Y noten, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, Pablo al tiro clarifica, a él no se le ocurrió un día ser apóstol. ¿Quién lo llamó? El Señor. Por eso lo dicen sus epístolas, y este es el sello de sus epístolas. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿a quién escribe esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, una iglesia local, geográficamente hablando, ¿cierto? Que se ubicaba en Corinto, ahí en Asia. ¿Y a quién está escribiendo? A la iglesia de Dios que está en Corinto, y noten el nombre que les pone. ¿Qué dice su Biblia? A los santificados. Esa expresión verbal ya está definitiva. No dice a los que van a ser santos, a los santificados, es un hecho. Los creyentes ya posicionalmente han sido trasladados, apartados por Dios y protegidos por Dios, custodiados por Dios. Por eso el texto lo dice claramente. ¿Se da cuenta que si uno pone atención al texto bíblico, hay tremendas verdades? A los santificados, dice ahí, en Cristo Jesús, no en mis obras. Ese en Cristo es tremendo en Pablo. Siempre lo repite. Dice, en Cristo Jesús, noten, llamados a ser santos. ¿Qué será ese concepto? Santificación experimental. Están los dos conceptos ahí, ¿se dieron cuenta? El concepto de santificación posicional, si eres realmente creyente, has sido apartado por Dios, perfecto. Pero si eres de verdad un creyente, entonces vas a ser santo. No sé si me entienden la idea. Eso es lo que está diciendo Pablo y es súper claro. Vuelvo a repetir. ¿Eres creyente? Hay mucha gente que dice, no, si yo soy creyente, soy evangélico, pero no estás viviendo como un creyente. Porque la evidencia de la justificación es la santificación experimental. El fruto de que he sido apartado por el Señor y realmente he tenido un encuentro con el Señor es que mi vida cambia. Ese es el punto, hermanos queridos. No quiero profundizar en eso porque es el segundo tema que voy a dar el próximo domingo. Ahora quiero enfocarme en la santificación posicional. Y aquí claramente el texto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, perfecto. Aquí se refiere a personas que han sido apartadas posicionalmente. Voy a 1 Corintios 6:11 y aquí quiero quedarme un poquito más. En un solo versículo hemos visto 3 pasajes y aquí quiero complementar con este pasaje muy interesante. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Aquí tenemos, ¿cierto? Los santificados. La santificación posicional es un acto monergista. El pastor ocupa palabras medio extrañas de repente, ¿cierto? Monergista, es antónimo de sinergista, y yo tengo que explicarlo otra vez porque la madre del aprendizaje, ¿cuál es? La repetición. Monergista viene de mono, uno, ¿cierto? Ergon, que es una palabra en griego que significa energía o trabajo, fuerza. Es el trabajo de uno solo. Sinergistas son dos. De repente a veces las personas usan la palabra. Aquí necesitamos una sinergia entre todos. De repente usan ese tipo de lenguaje para hablar que todos debemos trabajar, no solamente uno. Sinergia.
Monergismo tiene que ver con uno obrando. En la regeneración es uno actuando. ¿Se acuerdan que Pablo dice que Él nos dio vida cuando? Cuando usted estaba ayudando ahí al Señor, ¿cierto? Con el, ¿cómo se llama el que le ponen a las personas que están ahí en el desfibrilador? ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Has visto eso en las películas antes cuando le ponen electricidad? Usted no estaba, Señor, estoy muerto, te ayudo un poquito. No, usted estaba muerto. La obra de regeneración siempre es monergista. Uno actuando, usted ni veía, ni oía la palabra, ni quería escuchar la palabra de Dios. Y en determinado momento usted abre sus ojos y empieza a tener interés por la palabra. ¿Qué pasó? ¿Hizo algo usted? Ese acto preliminar de la regeneración solo es un acto de Dios. La consecuencia de eso es que yo empiezo a respirar de manera diferente, a ver de manera diferente. Incluso mi corazón se enternece, hermano. ¿Han fijado que hay personas que han sido duras toda la vida? Conozco un hermano en Victoria que nos visita siempre. Su vida anterior era terrible. Es conocido ahí en Victoria por ser un hombre malo, estuvo hasta en la cárcel. ¿Cómo Dios cambió su corazón, hermano? Una persona que es sensible a la voz de Dios, que es sensible, que no es una persona dura. ¿Y saben por qué pasa eso? Es porque Dios transforma el corazón. No maquillándonos, sino dándonos un corazón nuevo. Por eso es que uno, hermanos, como liderazgo, muchas veces uno observa y uno dice, ¿por qué a veces hay dureza en los corazones? ¿Faltará más discipulado? ¿Faltará un cambio de corazón? Avanzamos. ¿Qué dice este texto? Tremendo texto. Lo voy a poner ahí, pero véalo también en sus Biblias. Dice, y esto erais algunos. Y déjenme avanzar un poquito. ¿Qué significa que esto erais algunos? Por favor, vámonos al versículo 9 del capítulo 6. ¿Qué dice el Señor con respecto a las personas que tienen otras ideas conductuales? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es una pregunta retórica. La respuesta es, por supuesto, Señor, nadie que sea injusto va a poder heredar el reino de Dios. Y Pablo dice, no se equivoquen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice eso? La palabra del Señor. Pero noten lo que dice el versículo 11, y eso es muy precioso. ¿Y saben qué dice Pablo? Ustedes, antes, algunos de ustedes eran así. Y uno puede sacar la conclusión, como Pablo. Sí, muchos de los creyentes que estaban en Corinto, muchos de ellos habían sido ladrones, avaros, adúlteros, infieles, incluso homosexuales, maldicientes, estafadores. Pero Dios transformó sus vidas. Por eso el texto dice, y esto erais algunos. Y noten lo que sigue diciendo el autor. Mas ya habéis sido, primero, lavados. Segundo, habéis sido, mire qué palabra, santificados. ¿Y qué más? Ya habéis sido justificados. Y noten, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Déjeme mostrarle, a propósito de nuestras clases, ¿cierto?, de homilética y hermenéutica, ¿qué es lo que uno haría cuando uno quiere tomar un texto y desarmarlo un poquito más? No quiero enredarle la película, pero uno desarma un texto de esta manera. Pone las, ¿cierto?, expresiones, ¿cierto?, fundamentales en este lado y después va desarmando el texto para el lado. Esto nos permite ver cuál es la idea o el flujo de pensamiento del autor, la manera en que usa los términos, las palabras, los adverbios, las preposiciones, incluso los verbos. Y noten que aquí hay una fila de pero. Y cuando algo se repite en la palabra, hay que poner, ojo, tomar el lápiz, subrayar. Aquí hay algo que se enfatiza. Eso es lo primero. Entonces son, ¿cierto? Pero. Ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados.
¿En qué tiempo están estos actos o estos verbos? Díganme ustedes. Pasado. Y los alumnos de hermenéutica, si el tiempo que está describiendo es un aoristo, ¿cuál sería el aspecto verbal? No les quiero enredar en eso. Sería el aspecto perfectivo. Significa que es una acción completa realizada. Es como mirar una fotografía. Ya Dios hizo todo. Está realizado. Hermanos, cuando nosotros entendemos que la salvación es por gracia y viene de Él, yo descanso. Pero no descanso en la flojera. No sé si me entienden. Yo descanso con respecto a mi salvación. Dios la obró, no usted, ni yo. Por eso el texto, ¿cómo vean los creyentes? Recuerden que 1 Corintios 1, ¿a quién está escribiendo? A la iglesia que está, ¿dónde? En una sola geográfica que se llamaba Corinto. Pero desde el punto de vista teológico, ¿cómo los llama Pablo? Santificados. ¿Cómo ve Pablo y cómo ve Dios a los santificados? Miren, pero ustedes ya antes eran algunos de ustedes. Por eso es que un antes y un después tiene que haber en la vida de un creyente. Si usted era un maldiciente, si dice que es creyente, usted no puede seguir siendo maldiciente, pues. Pero ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados. Esto es importante. En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios nuestro. ¿Qué veo aquí? Veo la Trinidad completa involucrada en la salvación de pecadores, como usted y como yo. Déjenme explicar el resumen de esta explicación que nos ayuda un poco a entender no solamente la manera en que lo pone el autor. Primero, los verbos lavar, santificar y justificar son todos soteriológicos. Otra pregunta y otra palabra rara. ¿Qué es soteriológico? Relativo a qué? A la salvación. Lavar, santificar, justificar, son todos términos salvíficos. Segundo, los tres verbos subrayan una acción realizada en el pasado con efectos permanentes en el presente. El texto dice, pero ya han sido ustedes lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados. Acciones que Dios hizo y nadie las puede borrar. Tercero, los tres verbos subrayan una acción divina definitiva. Dios ya apartó a los suyos. Y no solamente los apartó. ¿Qué más nos dice el texto? Que nos ha lavado. ¿De qué cosa? De nuestros pecados. Pero también que nos ha justificado. Ese término lo vamos a ver después, más adelante. Porque la justificación es un concepto más legal. Jurídico, podríamos decir. Legalmente, yo soy justo ante los ojos de Dios. No por mí, sino por la justificación imputada de Cristo a mi nombre. Concepto interesante. Romanos habla mucho de eso. Avanzo. Los tres aspectos mencionados son hechos en Cristo y en el Espíritu de Dios. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Pablo subraya la causa fundamental de estas bendiciones, la obra de Cristo. Por eso el autor de Hebreos nos tiene una tremenda epístola. Volvamos un poquito a Hebreos, solamente para remachar este punto. Hebreos 10, el versículo que acabamos de ver. Hebreos 10, versículo 10. Hebreos 10, 10, noten. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos dice esta expresión, este concepto? Pablo subraya que la causa fundamental de estas bendiciones, ¿qué es? Es la obra de Cristo. Avanzó. Pablo subraya la causa instrumental de estas bendiciones en el Espíritu Santo. ¿Quién obró la salvación desde el punto de vista, cierto, de la base de la salvación? Es Cristo. Pero ¿quién la imparte en el corazón? La persona del Espíritu Santo. Eso nos enseña la Biblia. Ahora, avanzamos un poquito más y ya entro
a la última parte y déjenme ilustrar más estos conceptos, porque entiendo que las ilustraciones nos ayudan mucho, son como ventanas y los conceptos son difíciles a veces, pero se los quiero explicar ahora con un par de ilustraciones. Tenemos los dos polos de la santificación. La santificación en la Biblia se enseña desde dos puntos de vista. La santificación posicional y la santificación experimental. Y en esta mañana he querido enfatizar, obviamente el primero, vamos a ver el segundo en otro tema, pero déjenme ayudar un poquito con la recapitulación de algunos conceptos que hemos visto. Soteriológicos tienen que ver o tiene relación con la doctrina de la salvación. Recuerden que, y déjenme hacer un paréntesis en esto, hermanos. Cuando la iglesia se enseñaba por medio de su palabra, obviamente que evidentemente hay conceptos que no son fáciles de entender. Hemos aprendido varios: predestinación, dilección, fe, regeneración. Y ahora estamos en el concepto de santificación. Y una de las cosas que converso a veces con el pastor Teodoro, ¿cierto?, es que es importante que la iglesia, obviamente, tenga la actitud de sentarse en el templo a escuchar la palabra de Dios, porque la iglesia va aprendiendo también. Y ese es el propósito. Eso se llama justamente santificación. Ir creciendo en el conocimiento de Dios. Ir entendiendo, wow, esto es lo que significa esta palabra. Esto es lo que implica este concepto. Por eso es importante que cada uno de ustedes traiga su Biblia, su lápiz incluso, y pueda subrayar. No hay problema con subrayar, ¿cierto? Es bueno eso. Ahora, dilección, elección, predestinación, regeneración. Tremendos conceptos. Se los ilustro de la siguiente manera. La dilección, la elección y la predestinación, ¿quién las hace? ¿Quién las lleva a cabo? Dios las lleva a cabo. Él tomó decisiones en la eternidad. ¿Usted había nacido? Usted ni yo habíamos nacido. Romanos lo explica de esa manera. Y acompáñenme, por favor, a Romanos. Romanos capítulo 11, por favor. Perdón, capítulo 9. Nota el versículo 13. Dice, como está escrito, o sea, cuando dice Pablo como está escrito, es que dice, ¿saben qué? Yo no les voy a hablar nada nuevo, estaba toda la escritura. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y obviamente que al tiro viene la pregunta y Pablo se adelanta en el versículo 14 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué diría, hermano, qué diría la gente en el día de hoy? La gente que no conoce a Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya escogido solamente a Jacob y haya aborrecido a Esaú? Eso no es justicia, eso no es el Dios que yo quiero. Bueno, es porque el Dios que la gente se hace es un Dios ficticio. Es un Dios imaginativo. El Dios de la Escritura es muy diferente. Y noten lo que dice el texto. Pablo se adelanta porque sabe que esto provoca tensión en las personas. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? La respuesta de Pablo, ¿saben qué? En ninguna manera. Y dice el texto, pues a Moisés dice, y qué interesante, me gusta lo que dice Pablo, porque su base para explicar su punto es la Escritura, el Antiguo Testamento. Y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando yo leo esto, hermano, mi oración debería ser, Señor, como dicen algunos predicadores, elígeme porque soy tremendo, Señor. ¿Cuál debería ser la oración, hermano? Señor, ten compasión de mí. Y se los pongo más allá. Señor, ten compasión de mi esposo. Ten compasión de mi esposa. Ten compasión de mi hermana y mi hermana, Señor. En tu misericordia transforma su cuerpo. ¿Se dan cuenta que la teología sirve y la doctrina o no? Nos ayuda a entender cuál es mi posición, hermanos. Dice el texto, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón,
Para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que no tu nombre, sino mi nombre sea glorificado en toda la tierra. ¿Cómo terminó Faraón? Ustedes conocen la historia. Ahora, de hecho, en el versículo anterior, noten el versículo 6 de Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se le llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué? La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice el texto que ni habían nacido y Dios ya había determinado y tomado las decisiones. Ese es el Dios de la Escritura, hermano. No es un Dios humanista. Ahora, noten esta ilustración. La dilección, la elección y la predestinación, Dios decide eso. Pero esto se aterriza a la realidad con un acto soberano en algún momento de la vida, en su vida. Usted, si es creyente, tuvo que haber experimentado el nuevo nacimiento. Y eso solamente viene por medio de la obra de Dios, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, hay un cambio radical en mi vida. Hay un cambio radical. Dios ahora para mí es primeramente necesario. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Hay un cambio. Sin embargo, la evidencia de eso, o los signos vitales de la regeneración, ¿cuáles serán? Estamos resumiendo. ¿Cómo sé que tú has nacido de nuevo? Lo hemos explicado mil veces, no porque hiciste una oración. No digo que esté mal orar al Señor, no. Pero un ritual en sí, piadoso que sea, no tiene la capacidad de orar una obra sobrenatural. Volviendo a esta pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que has nacido de nuevo? No puedes responder, no, es que ahora canto en el coro. Ajá. No es eso. O porque yo soy pastor, tampoco es la respuesta correcta. Es porque Dios transformó mi corazón. Pero ¿cuáles son las evidencias? Y estudiamos que hay evidencias o elementos subjetivos y elementos objetivos que me indican, ok, sí, esta persona, sí, yo creo que es creyente. Porque muchas veces usamos criterios totalmente antibíblicos para definir quién es creyente o no. No, si esa persona es creyente, no, si yo sé que es creyente, porque dice Diosito siempre. Nada que ver. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Arrepentimiento y fe. Eso es la crisis interna que yo tengo. Hermanos, toda la gente tiene fe, pero fe verdadera o salvífica en la persona de Cristo. Arrepentimiento es una actitud constante, no es solamente una vez. No, si yo me arrepentí hace tiempo. Tienes que arrepentirte todos los días. Porque a veces, por ejemplo, le falta el respeto a tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? Si eres creyente, arrepentirte, Señor, perdóname a tratar como tú esperas que yo trate a mi esposa. Y las esposas respetar a sus maridos como Dios espera que ellas se comporten. Si una persona no es creyente, ni siquiera va a preguntar eso. Va a seguir con su mal humor, va a seguir, ¿cierto?, con su mala actitud. ¿Se dan cuenta que ser creyente no es llegar y decir, no, si yo soy creyente? ¿Cuáles son los elementos objetivos, hermanos? Conversión y santificación. ¿Por qué elementos objetivos? ¿Alguien puede ayudarme con eso? Muy bien, hermano Guido. Porque se ve. Objetivo tiene que ver con ojo. Tiene que ver con lo que es ponderable. Ah, ok, sí, esa persona es totalmente diferente. ¿Te has fijado cómo conversa? ¿Te has fijado las palabras que usa? Muy sabio esa persona. ¿Será que es creyente? Sí, es creyente. ¿No dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis? Avanzamos. Teniendo esto claro, noten el siguiente ilustración y con esto ya voy terminando. Jesucristo en Juan 10 dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué debemos hacer? Entrar por esa puerta. ¿Cierto? Déjenme explicarles lo que acabamos de ver esta mañana.
Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo o Dios obra en su corazón la obra de la regeneración, evidentemente esa persona va a arrepentirse y va a creer en el Señor. En ese momento, hermanos, se aplica lo que se conoce como santificación posicional y se hacen efectivo en esa persona por medio de lo que vemos en su palabra, conceptos como sustitución, propiciación, expiación, justificación y redención. Esos términos no los hemos estudiado todavía, pero se hacen aplicables en el momento en que usted deposita su fe en el Señor Jesucristo. Usted, cuando es creyente, ha sido salvado, ha nacido de nuevo, usted ya ha sido sustituido, Cristo lo sustituyó en la cruz. Usted ya ha sido propiciado, la sangre de Cristo pagó mi pecado, su pecado. Usted ya ha sido expiado, justificado y redimido. Eso se aplica en el acto o en el momento, ¿cierto?, que creemos en el Señor. Y eso está dentro del concepto de santificación posicional. Esos son, ¿cierto?, los puntos, o en este caso los méritos de Cristo, por supuesto, son los que son adjudicados a mi persona. Y Dios me traslada de posición. Ahora, noten lo siguiente. La conversión y la santificación corresponden a ¿qué cosa? A la santificación experimental. ¿Y qué quiero decir con ello, mis queridos hermanos? Es que si yo he realmente tenido un encuentro con el Señor, no solamente un encuentro emocional, sino Dios ha transformado mi vida y tu vida, has experimentado un nacimiento, cierto, posicionalmente ya estás aparte. No eres parte de los pecadores condenados, eres ahora parte de los pecadores perdonados por el Señor. Pero la evidencia de que tú posicionalmente has sido trasladado es que experimentalmente estás santificándote. ¿Entienden? Tú no puedes decir, no, yo soy creyente, pero tu vocabulario sigue igual. No, hay un problema. Tú no puedes decir, no, si yo soy creyente, pero tu corazón sigue siendo duro. No, hay un problema. Hay un problema. ¿Saben, hermanos, por qué esto no es Alcohólicos Anónimos, donde las personas se recuperan por un par de meses? No, esta es la obra de Dios, hermanos. El Evangelio tiene poder. ¿No dice Pablo en los Corintios que el Evangelio es poder? ¿Para qué? Para transformar. Entonces, si tú dices que eres creyente y no has cambiado, entonces déjame decirte que tengo muchas dudas a la luz de la palabra de que nunca has tenido un nuevo nacimiento. Por eso es que es importante y urgente. Miren, hay mucha urgencia en esta vida. La jubilación, la educación de nuestros hijos. Mencionen otras cosas. La gente no piensa en la urgencia de la salvación, hermanos. ¿Cuál es mi condición? A veces tenemos hijos pequeños. ¿Qué serán de nuestros pequeños si no escuchan la palabra? Si no son salvos. Por eso es tan relevante que entendamos estos conceptos, hermanos. Termino con esto porque no quiero explayarme en la santificación experimental, que es para el próximo tema, pero ya algo usted ha entendido. Termino con las conclusiones siguientes. 5 conclusiones. La santificación posicional, CP, es una obra solo de Dios. Esto no nos puede llevar a la pasividad, nos debe llevar a clamar al Señor. Señor, conozco, mis familiares no me conocen. Señor, mi hijo no te conoce, ten misericordia de él. Si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen hijos que no son creyentes? Algunos puede que sí, que no sea así. ¿Y qué debemos hacer? ¿Esperar ahí? No, si mi hijo va a tomar la decisión cuando él tenga 18 años. Perdió ya, por hermano. Perdió. Debe orar ahora al Señor, inclinarse de rodillas en su hogar. Señor, mi hijo no te conoce, ten misericordia de él. ¿Por qué? Porque la obra de regeneración es solo de Dios. Yo no puedo manipular. ¿Y saben qué es lo que ha hecho el evangelicalismo en términos concretos, especialmente el arminiano? Ha manipulado la palabra del Señor. No, si ahora eres salvo, repite esta oración conmigo y ahora, aunque vivas como un demonio, pero eres salvo. No, eso no enseña la Biblia, hermano. Y eso ha traído tantos problemas muchas veces a la iglesia. Segundo, la santificación posicional tiene su realidad en el logro de Cristo. No podemos separar la santificación posicional de Cristo. No podemos separarlo. Por eso es que cada vez que una persona es creyente y es salvo, de lo que más va a hablar, ¿saben de qué va a ser? No de algún predicador en especial, hermano. Va a hablar de Cristo.
estoy diciendo que sea malo de repente, hoy escucha esta predicación muy buena. Pero nosotros deberíamos hablar más de Cristo. Y un creyente le sale por los poros, hermano. Lo mismo que se ha fijado que a veces uno se da cuenta al tiro, a usted le gusta este equipo. El mejor equipo de Chile, Colo-Colo, ¿cierto, hermano? Ah, no, mentira. Hermano, pero cuando uno es creyente, lo que le debería salir por los poros no es eso, debería ser Cristo. ¿Qué me interesa los equipos si al final eso no me va a salvar? A veces veo, hermano, no estoy diciendo... Conocimos un misionero que se llamaba Freddy Ballet. Él hizo un pecado tremendo, nos llevó al Estadio Nacional, me acuerdo cuando éramos pequeños, ahí en Los Avellanos, en Santiago, a ver a Colo-Colo. Muy fanático era este hermano misionero. Hermano, con el tiempo uno va perdiendo el interés por cosas que son superfluas. No estoy diciendo que sea malo eso. Pero, hermano, ¿cómo podemos comparar a eso con lo tremendo que es nuestro Señor? Pero eso tiene que aterrizar a cuestiones prácticas, mis queridos hermanos. Por eso nuestros estudios de nuestra iglesia, ya sean los jueves, la hermenéutica, yo pienso que hay personas que aman al Señor, deberían estar presentes. Yo no soy de los que, y lo conversamos con el editor, no vamos a obligar a las personas. Es como decirle a alguien, a un pololo, yo sé que esa palabra suena feo para Argentina y otros lugares, pero a un novio, pero anda a ver a tu novia, ¿qué hace el novio? Hay que pararlo para que, ya, hoy córtala, si estáis todo el día viviendo ya. ¿Sí o no? Hermano, no debería hacer eso con respecto a la fe, con respecto a las cosas que son relevantes. Hay un estudio bíblico, vamos al estudio bíblico. Hay clases que se hacen aquí, en el año, y a veces trasladamos las cosas tan importantes a un segundo plano. Tercero, la santificación posicional posiciona al creyente en un estado permanente en Dios. Mi salvación la logró Cristo, no depende de mí. ¡Ay, la voy a perder! No, si eres creyente, Cristo aseguró la salvación. ¿No dice el autor de Hebreos que Él por una sola ofrenda hizo cómo? Perfectos a los santificados. Eso me debe llevar a saltar en una patita, como se dice. Gracias, Señor, porque tu obra no depende de mi frágil fuerza, sino de tu obra perfecta en la cruz. Cuarto, la santificación posicional es una obra de facto, en el acto. Eso significa de facto, es el latinismo. Es un hecho soteriológico definitivo. Dios lo hace, no usted ni yo. Recuerden que la teología católica, con todos sus dogmas de sacramentología, ha inventado rituales para decir, usted ahora es aquí o allá. Es un invento, hermano, no tiene sostén en la Escritura. Finalmente, la santificación posicional es la base de la santificación experimental. Un poco trabalengua al final, ¿cierto? Lo explico más lento. La santificación posicional, si has sido apartado por Dios como un hijo de Él, legítimo, adoptado, justificado, ¿cierto? Entonces esa es la base, ya tienes potencia en sí, tienes pólvora para ser santo ante el Señor. Santo experimentalmente hablando. No luchas con el pecado. Uy, no quiero salir este lunes a trabajar porque el pecado es muy grande, Señor. No. Si bien es cierto, no miramos en menos las maquinaciones de Satanás y aún nuestra propia carne, pero confiamos en el poder del Señor. Él me puede mantener, Él me va a proteger y Él lo hace. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque tu salvación es completa. Te doy gracias porque Cristo ha hecho, como dice el autor de Hebreos, una ofrenda una vez para siempre. Y ha hecho perfecto a los que tú ya has apartado. Señor, gracias por tremendas obras de salvación por nuestra parte. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor? ¿Cómo podemos reaccionar frente a una salvación tan grande como dice el autor de Hebreos? Bueno, con gozo, sirviendo al Señor, diciéndote, ¿en qué puedo servirte? Es la actitud de Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, por favor, crea en nosotros esa actitud y esa respuesta. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Por favor, Señor, ayúdanos a responder correctamente a tremenda salvación. En el nombre de Jesús. Amén.